Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un placer una vez más estar aquí reunidos para predicar y conocer más acerca de la palabra de Dios. Es una bendición, amados hermanos, realmente poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Y hoy tenemos un tema especial, continuando con la serie del cristianismo y el plan de salvación. Hoy junio 9 del año 23, hoy viernes, le saludamos desde aquí, desde el Ministerio Tierra Santa, y le bendecimos. La lección de hoy, la número 2, es el creer. ¿En qué tenemos que creer realmente acerca del plan de salvación? Tenemos que creer para ser salvos, amados hermanos, en resumen, en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, a librarnos de una esclavitud que teníamos, y tenemos que creer lo que Él hizo en la cruz. Amados, es tiempo de creer en Dios y confiar en sus promesas. El tiempo se acorta, ya el tiempo de gracia se termina, hermanos, pronto, y ya Cristo viene por su iglesia. Y aquí estamos esperando, ya que los últimos acontecimientos nos dan a conocer que estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted ve por todo lado todo tipo de desgracia, muertes, gente sin piedad, sin amor por el prójimo, sin amor por Dios, sin amor por el reino animal. Total, que estamos viviendo, amados hermanos, en un caos. Pero una sola palabra de Dios es suficiente para cambiar todo, para renovar nuestra mente y para ser transformados nosotros en nuevas criaturas, para vivir la vida en victoria para Cristo. Debemos, amados hermanos, si queremos arreglar nuestra situación y conocer la promesa de Dios, vivir como hijos de Dios. Para eso tenemos el Evangelio que nos cambia a todos. Debemos animarnos y buscar entonces la intimidad con nuestro Padre Celestial todos los días de nuestra vida. Dios nos da vida para que le conozcamos, amados, y lo reconozcamos a Él, mejor dicho, para vivir vidas victoriosas. Amén, hermanos. Así es. Juan 7:38. De la palabra de Dios viene la fe y viene la vida. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Hablando de Dios de corazón, se puede hallar la salvación y la vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que hablar o desarrollar Dios en nuestras vidas para nuestra salvación. Y no solamente nuestra salvación, sino la salvación de todos aquellos que se encuentran al lado nuestro. Tener fe es confiar en Dios. En nuestro caso, creer que Dios nos salvará, como Él dice, y que Él lo hará. Reconocer que Cristo murió en la cruz y resucitó el tercer día para salvarnos. Hay que conocer, amados, de nuevo, lo que Jesús hizo en la cruz. Un cristiano que no sabe lo que pasó está como medio perdido, ¿sí? Así que pongámosle atención. El que tiene a Jesús, entonces tiene el pan de vida. Nunca tendrá hambre ni sed, dice Juan 6:35. El que cree se sana
entonces de la llaga del pecado. La llaga del pecado es una enfermedad que todos los pecadores hemos tenido. Necesitamos curarnos, sanarnos, y hay un solo sanador, Jesucristo. Entonces el que cree se sana, y la fe elimina entonces el juicio que teníamos pendientes, amados hermanos. El creer correctamente, la fe bien puesta, es necesaria para todos los hijos de Dios, porque no solamente nos sana, pero también elimina el miedo, nos da cierta seguridad de que el Señor está con nosotros. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. El que cree, en otras palabras, es redimido. Se libra de una obligación, se libra de un dolor, porque Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Todo aquel que lo acepta, o sea, que acepta su sacrificio, queda entonces redimido, tiene libertad, ha sido redimido de su cautiverio, sacado de la esclavitud del pecado, mediante el pago que hizo Jesús de sangre. O sea, que Él pagó un precio muy alto para sacarnos a nosotros de esa esclavitud. Nos rescató, en otras palabras, de una situación que nosotros nada podíamos hacer, solamente por amor lo hizo. Nos liberó del pecado y la salvación de la condenación eterna. O sea, nos salvó. Mucha gente pregunta, bueno, ¿salvarme de qué? Bueno, de una condenación eterna. ¿Qué más quieres? Si tú estábamos todos esclavizados, estábamos todos atados al pecado. Él hizo esa separación. Dios proporcionó solo una sola solución para el sufrimiento de la humanidad pecadora. El plan de salvación del Señor es que creamos en Él y Él hará. Lo que el hombre debe creer entonces es que en Jesucristo y el crucificado. Así es. Entonces la cruz es el medio, amados, y el único medio por el cual el pecador puede ser salvo, y también el único medio por el cual el cristiano puede vivir en victoria. La solución es la cruz, entonces, y aquí vamos a mirar, hermanos, qué fue lo que pasó, qué dice que pasó en la cruz. Colosenses 2, 14 al 15, si está siguiendo el estudio, que dice que con la muerte en la cruz, Jesús anuló los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La traducción del lenguaje actual dice que la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. La cruz lo hizo posible para que todo tipo de pecados sean perdonados y quitados. La ley de Moisés era el estándar de la justicia de Dios que el hombre podía alcanzar. Estaba en contra de nosotros. Nadie pudo ni puede guardar esa ley de Moisés, llamada también la ley mosaica, ni haciendo todo tipo de esfuerzos. Se podría uno librar, hermanos, de buscar la salvación a través de esfuerzos o de obras. Eso es imposible. Entonces la ley con sus decretos fueron abolidos en la muerte.
de Cristo como si fuera crucificada con él. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo, donde él expió todos los pecados, porque el pecado era el derecho legal que Satanás tuvo para mantener al hombre en cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya Satanás no tiene derecho legal para retener a nadie en la esclavitud. Así que somos libres, aquellos que creen en Jesucristo. Por eso el cristiano es libre, porque la obra de Cristo en la cruz está terminada para los que creen. Sí, así es, hay que creer. Y lo que aquellos que lo buscan con todo el corazón, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. El tema de hoy, amados hermanos y amigos, es la lección número 2 que estamos revisando, y se trata del plan de salvación, que es tiempo de creer en Jesucristo, creer en lo que Él hizo en la cruz. Así que póngase eso en la mente, amado hermano, y vamos a estudiar acerca de este plan de salvación, de creer en Cristo. Porque Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si usted llega a creer que Dios murió por usted, Jesús, Dios, en la cruz, encarnado, dio su carne, la puso en sacrificio para limpiarlo usted de pecado con su bendita sangre. Entonces usted, gloria a Dios, usted es libre, porque usted ha creído en Jesús, cree lo que Él dice, cree lo que Él ha hecho, y entonces eso es más que suficiente para declararlo inocente, libre de pecado, gloria a Dios. El que cree, entonces, como dije anteriormente, se cura de la enfermedad del pecado, de la llaga, y obtiene fe y empieza a creer en los milagros. Juan 3:18. La fe elimina entonces el juicio. En quien él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para ser salvos, amados, hay que creerle a Dios, que el Padre puso a su Hijo, ¿sí?, nacido de una virgen, a través del Espíritu Santo. Y gloria a Dios. Creer entonces elimina el miedo, el creer sana, el creer cura, el que cree confía. Entonces tiene fe, y es por medio de la fe, amados hermanos y amigos, que todos somos salvos. Gloria a Dios, no por obras, porque nadie puede gloriarse de que hizo algo para salvarse, sino que la fe es un don de Dios que le dio a sus hijos para que se salvaran. Él quiere salvarnos a todos. El que se salva, dice Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que cuando uno cree, se termina, ya no hay que, o sea, uno por supuesto sigue guardando los mandamientos como uno pueda, pero la justicia de Dios ha llegado para hacernos libres. Solo hay que creer lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y quién es Jesús? Entonces, creer trae muchos beneficios al creyente. Sí, porque como dije, el fin de la ley, Romanos 10:4, si lo quiere anotar, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Creer trae entonces muchos beneficios al creyente. La fe, fin de la ley, justicia que justifica
por medio de la gracia de Dios. O sea, nos hace justo, nos justifica, justificados por medio de la gracia de Dios. El que cree no morirá entonces eternamente, más bien ha obtenido vida eterna. Vea qué beneficio más lindo. Juan 11, 25 al 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree eso? Gloria a Dios. Jesús le preguntó: ¿crees esto? O sea, que se salva. ¿De qué se salva? Bueno, de ir a un lugar de tormento, al infierno, si lo quiere llamarlo así. No muere más bien tiene vida eterna. Su cuerpo resucitará para tener, ¿qué? Un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. El que cree en Jesús, entonces, vence al mundo. Primera de Juan 5:5. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Confiar en Jesús es entonces tener fe. Y tener fe trae una nueva criatura en Cristo que se superación. El que cree en Jesús tiene entonces palabra de Dios, tiene vida. Ya no está muerto espiritualmente, sino ha nacido de nuevo por medio de la fe. Jesús, Juan 7:38, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra de Dios va a correr de tu interior, porque es lo que hay en tu corazón. Cosas de Dios, cosas buenas, cosas que dan vida, que salvan, que Jesús ha puesto en nuestros corazones para que podamos llevar su bendita palabra, predicar el evangelio glorioso que salva, que ayuda, que limpia, que quita la enfermedad, la llaga del pecado. Por eso es importante creer. Ha llegado el momento entonces de creer en Jesucristo. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que confesar que usted ha creído, que usted cree que sí, que el Señor le limpió de sus pecados, que usted va para el cielo. Cuando se cree, entonces se habla, se da testimonio, se confiesa. Gloria a Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree tiene fe. El que cree tiene alimento espiritual que da vida. Juan 6:35. El que cree no se goza de la injusticia, entonces se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque tiene amor, tiene verdad y se aparta entonces del mal. Por eso es que muchas personas dicen: bueno, ¿y qué? Porque tú eras tan malo antes y ahora te has hecho una persona diferente. ¿Quién te cambió? Bueno, ese versículo de que se aparta del mal, tiene amor, tiene verdad. Primera de Corintios 13, 6 al 7. Y le doy los versículos para que usted lo estudie, para que vea que esto es cierto, todo lo que dice. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos cambia, nos renueva, nos transforma. Aquí hay un versículo: obediencia versus desobediencia. Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el desobediente, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, tener fe es creer, tener obediencia, hacer lo que el Señor dice, creer que es la palabra de Dios. Pero la desobediencia es lo opuesto, trae juicio. La ira de Dios está sobre el desobediente. Se le está presentando cómo salvarse, pero no cree. Entonces, ¿qué va a hacer?
la ira de Dios continúa. Bendito es nuestro Padre. Juan 14:12. El que cree tiene trabajo, entonces asciende a un mayor nivel. Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también aún mayores. O sea, las imitará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. El que cree se hace sabio, obtiene sabiduría. Ya no es ignorante. El que cree deja el egoísmo y el que cree se aparta del mundo. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces no nos creamos que sabemos mucho tampoco, porque si usted se conforma con lo que sabe, usted no va a llegar a ningún sitio. Hay que querer aprender de Dios, porque Dios tiene mucha palabra, y no solamente palabras, tiene muchas promesas para nosotros y nuestra familia. El que cree recibe gracia, el que cree recibe perdón y la misericordia o la bondad de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dijo a los romanos, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación viene por medio de la fe y la evangelización. Hay que escuchar la palabra, ¿sí? Porque eso aumenta nuestra fe, hermanos. Entre más palabras usted escuche, mejor le va a ir en esta vida. Por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Hechos 13:38 al 39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, que en él cree. O sea, sin Jesús no hay perdón, no hay justificación. Más bien, la ley te hace culpable, pero Jesús te perdona, Jesús te justifica, te redime. Se puede confiar en la Escritura, ya que es la palabra de Dios. La Escritura es fiable. Romanos 10:11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La Biblia dice que Dios no deja en vergüenza a los que confían en él, porque Dios es muy bueno con todos los que reconocen y le piden su ayuda. Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Hay que conocerlo para confiar en él. Entonces hablarán de Jesucristo como Dios envió a sus otros hijos a predicar las buenas noticias. Romanos 10:15, qué hermoso son los pies de los que traen el evangelio, o sea, las buenas noticias de la salvación. Y el tema de hoy, lección número 2, es creer en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Es tiempo de creer. Plan de salvación. Este es de nuestra nueva serie del cristianismo y el plan de salvación. Creer en Dios es algo muy importante para todo ser humano. Reconocer que sí tenemos un creador y que no estamos aquí huérfanos. Conocer el propósito de vida, el guía que nos guía a la vida eterna. Este proceso aquí es para pasar a la nueva vida. Así que no nos pongamos cómodos, amados amigos y hermanos. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios.
Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a todos los que buscan o lo buscan a Él con sinceridad. Los que dicen que no hay Dios, porque hay personas que dicen, no, es que Dios no existe, son los necios. Ellos dicen en su corazón, porque todo viene, pensamiento, hermanos, viene del corazón. Ellos dicen, no hay Dios, pero ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Así es. Salmos 14:1, si quiere ver ese versículo. Una vez un carcelero romano le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue directa, contundente. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 al 31, este es uno de mis favoritos, porque es una pregunta directa. Y el apóstol Pablo, y creo que estaba con Silas en ese momento, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Otro hombre llamado Nicodemo le hizo una pregunta similar a Jesús. Jesús le contestó, debes nacer de nuevo. Ese capítulo favorito mío también del libro de Juan, capítulo 3, si quieren leerlo, versículos 1 al 8. También debes creer que sin Dios seguirás perdido. Seguirás pecando, en otras palabras, porque eres pecador. Los pecadores sin Dios no tienen dirección. Es un hombre corrupto, sin dirección, perdido completamente en las tinieblas. Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nacimos pecadores. No hay ni uno que haga lo bueno. Todo pecador debe tener una necesidad entonces desesperada para deshacerse de su pecado, buscar el perdón. Y debe entender que el único que le puede borrar, que le puede perdonar, lo puede redimir del pecado es el Señor Jesucristo. Así que de eso debemos creer. El apóstol Pablo dijo que lo único que consigue el pecador pecando es, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El que vence al mundo, al pecado, es aquel que cree entonces en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el único que tiene poder, que tiene potestad, el único camino para borrar pecados. ¿Crees eso? ¿Por qué si lo crees y por qué no lo crees? Sería la pregunta. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que creamos y que procedamos todos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que cree entonces no se pierde, más bien tiene vida eterna. Juan 3:16, el que quiere salvarse solo tiene que creer. Apocalipsis 22:17, el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis. O sea, agua de balde, le llaman, del agua que da vida eterna. Bueno, es gratuita. Si usted no quiere tomar agua gratuita, de la que da vida eterna, entonces ¿dónde estará su mente? ¿Qué estará pensando? Hay que buscar la santificación, la purificación de nuestras almas. Entonces, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Creer con el corazón que Jesús es el Señor. Confesar que Él es el Señor y estar dispuesto a abandonar el camino que llevas y el camino del pecado, como dice la Escritura, volverse a Él con todo tu ser, con todo tu corazón. Romanos 10:9-10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos como pecadores. Él pagó
en la cruz. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ¿qué nos queda hacer, amados hermanos? Aceptar a Jesús con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Mientras nosotros vivamos, perseverar en su palabra, tener fe, estar dispuesto a practicar entonces la justicia de Dios, creer que el hombre por sí mismo no puede salvarse. No hay ninguna obra buena que el hombre pueda hacer, hermanos, que podamos hacer para ir al cielo, para salvarnos de este juicio venidero, o sea, de la ira de Dios. Hay que creer que solamente hay un camino, el camino Juan 14:6, que es Jesús, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida eterna. Romanos 6:23, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo aquel que invocare entonces el nombre del Señor será salvo. El que cree será salvo. Debe escuchar el Evangelio, las buenas noticias de la salvación y creer. Lo único que se requiere para obtener la salvación gloriosa es sencillamente creer en Cristo. Entonces, creer y tener fe, confiar. En otras palabras, aceptar al Señor como su Salvador, su único, suficiente Salvador. No hay nadie más que diga que pueda salvarnos. Y acercarnos al Señor, acercar tu vida al Señor, tu corazón, mirar al cielo, puesto los ojos en Jesús. Solo hay un Señor que pagó el precio por la redención del hombre. Porque si no aceptas a Cristo, nunca podrás ser salvo. No se puede hacer cosas, ningún tipo de obras, como dijimos anteriormente, para ser salvos. Es por medio de la fe que podemos ser salvos. Efesios 2:8-9. Es por gracia de Dios, es por su misericordia. Debemos estar dispuestos a entregar nuestro corazón, nuestra vida a Jesucristo, porque es el único que nos puede levantar en aquel día, resucitarnos, si no es que viene antes. Y debemos hacer esto de urgencia, hermanos. Esto es algo que hay que hacerlo hoy mismo, no hay que esperar. Ya que esta vida solamente no se sabe cuántas horas de vida nos queda, cuántos minutos o segundos. Es la única manera en esta vida de poder alcanzar la salvación mientras estamos respirando. Porque ya después de muertos, amados hermanos, ya nada se puede hacer, nada, será muy tarde, ya nuestra alma se perdió. Bueno, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en una próxima. Amén.